Bueno, tuvimos un problema técnico, ya saben que soy perico y fue pericada mía. Vamos a ver si podemos de nuevo recuperar la última parte de la entrevista con nuestro amigo Marín Cornavaca, Sergio Marín. Tuvimos un problema, no es pericada, no es sabotaje ni cosa por el estilo. Me quedé sin batería y no me daba cuenta y supuestamente tenía instalado todo. Y vamos a ver si regresa el doctor Marín Cornavaca. Y para poder continuar con la entrevista, vamos a solicitarle al doctor, a Sergio Marín, que se vuelva a conectar, porque estábamos en la parte más interesante de la entrevista y de repente se nos fue la conexión. No fue culpa de nadie más que mía, que no me había percatado que en realidad no tenía conectado lo que tenía que haber tenido conectado. Vamos a ver si podemos contactar de nuevo a Sergio, porque estábamos en la parte filosófica de la canción y nos faltaba lo importante. No importa que ahí voy a ver cómo me ayuda un hombre para que me unan los dos videos y hacer uno solo para cuando lo tire a YouTube. Pero vamos a buscar la conexión con Sergio para terminar la entrevista, que abruptamente pues se nos cortó. Ya regresamos. Vamos a ver si Sergio se conecta para terminar, pues estuvo interesantísimo. Solo una vez lo interrumpí, pero era necesario, ¿verdad? Ahí está Jorge, Oscar, Guillermo, ahí están ya llegando. Ojalá que podamos conectar a Sergio. Vamos a intentar de llamarlo por el WhatsApp. Él está en Costa Rica, yo estoy en Estados Unidos. Para terminar la entrevista, que ya estaba cerrando, y íbamos a la parte final, que es la que todo el mundo está esperando, el papel de los periodistas, que en algunas veces dejan algo que desear. Pienso que Sergio es de los más prudentes y los más mesurados dentro de los comunicadores. Y no es porque sea amigo ni cosa por el estilo, sino que Sergio, cuando todo el mundo tenía miedo de entrevistar al chino, él no tuvo miedo. Yo te quiero entrevistar, chino. Entonces vamos a tratar de que se contacte nuevamente. Vamos a ver si voy a tratarlo de llamar hasta Costa Rica ahorita para que se vuelva a conectar y seguir con esta entrevista, que está interesantísima. Y yo creo que ya se va a conectar. Sergio, tuve un problema con las conexiones, pero ya regresé. Pegate, porque ya solo te queda el último segmento, hermano. Bueno, ya se va a conectar, ya logramos hablar con él. Yo creo que ya lo oyeron. Y esa es la parte que muchos no han entendido todavía. Hemos logrado detectar miles de troles que tiene Santiago Aburto, como que tiene una gran audiencia. Hemos detectado gente de la guerrilla virtual que tiene 100 y pico de mil de Nicaragua, y son la granja de troles que tienen los sandinistas. A un tal... Ustedes ven que la mayoría ni lo conoce.
Pero se te aparece ya con miles de audiencia el Charlie Noticia. Dice cualquier cosa. También trabaja para la dictadura. Entonces, ¿cómo aparecen a veces con centenares de miles o con decenas de miles de audiencias? Son los troles, son falsas. Y ellos lo saben. Y por eso es que ustedes ven, bueno, Sergio es muy prudente porque es periodista, ¿verdad? Y no va a entrar a hacer algunos tipos de cosas y no va a decir Santiago Aburto tal cosa. No, él dice los que hacen esto y esto. Pero yo sí lo puedo decir, yo no soy periodista. Pero además de que no soy periodista, soy una víctima de la dictadura. En mi tercera edad estoy sin familia, a miles de kilómetros de mi casa, no puedo entrar a Nicaragua. Ahí está Irving otra vez. Bienvenido, Irving Larios. Irving tampoco. Se mandaron a confiscar los bienes de todos nosotros, nos quitaron los títulos de abogado. Entonces, tenemos la moral para hablar porque sufrimos la cárcel. Ahí andan inventando, estoy esperando que entre, oyeron, Sergio, porque ya me comuniqué con él. Ahí andan inventando el chino paramilitar. No, yo estaba en contra de las marchas, incluso dije que había que volarse verga con ellos, porque era una marcha, ¿cómo era? Era un ataque imperialista. Yo sí lo creí, que era un ataque imperialista, porque nos llenaron de mierda la cabeza. Y nunca lo he negado. Tampoco he negado mi participación en el frente, pero de ahí a que me digan que yo anduve reprimiendo, cuando no podía ni caminar desde el 2015, por favor. Y porque ahí están sacando nuevamente los videos, como últimamente venimos un poquito más fuerte, cada día tenemos más audiencia, cada día hemos ido incidiendo. Esas deserciones en grandes cantidades en la policía, en el ejército, este servidor ha contribuido a promoverla, ha contribuido a debilitar la dictadura desde adentro, a crear la implosión. Yo lo he hecho de manera fáctica. Y hay un teórico de la inflación en Nicaragua, que es Oscar René Vargas. ¿Ve? Entonces, el unir todos esos esfuerzos con posiciones diferentes, hasta políticas, es lo que hace grande esta lucha si partimos de la unidad. Vamos a ver si ya llegó Sergio. Dale, Sergio, conectate, hermano. Y la parte filosófica, que es en la que más estaba interesado Osvaldo, pues ya va a llegar, Osvaldo. Es lo que viene. Bueno, ya casi, ya está la mitad de los que estaban. Vamos a ver en qué momento se contacta Sergio. Para que terminemos la entrevista, porque viene la parte fundamental. ¿Qué es lo que estábamos? Ahí está Sergio ya. Ahí va Sergio. Tal vez ahora. Ahí estamos agregando ya Sergio, ahí está llegando ya. Disculpame, hermano, que la pericá Continúa, hermano, me imagino que te acordás por dónde iba. Los últimos 3 minutos no te oímos. Te decía entonces que recurriendo al manual de Goebbels, hay algunos grupos que se hacen llamar opositores y tienen la misión de crear ruido, confusión y de
enarbolar epítetos sin ninguna contribución a la unidad. Te hablan, por ejemplo, de por qué no hicieron tal cosa y por qué no lo hicieron ellos. Ya me explico. Entonces, es fácil de detectarlos, pero son muy molestos. Y ¿cómo uno los detecta fácilmente? Porque coinciden esos grupos llamados opositores con el discurso de los propagandistas, de los agitadores propagandísticos más acérrimos del régimen que se ubican en los medios de comunicación oficialistas. De tal manera que vos debes de concitar la unidad de todos los sectores que tengan dos propósitos claramente definidos. Uno, que hayan luchado en el 2018 de manera visible. Y dos, bueno, luchado visiblemente, eso significa un compromiso con la salida ya de casi Daniel no Ortega. quepo. Ya casi no quepo. Yo comencé a volarle penca en el 2019. Y lo otro, ¿verdad? El segundo caso es que estén comprometidos con la democracia auténtica. ¿Qué es la democracia auténtica? Con independencia de la ideología, porque aquí vos puedes ser un militante conservador, liberal o sandinista, pero si estás comprometido con la democracia, que significa participación, sufragio universal, inclusión, libertades de todas las libertades consignadas en los principios de derechos del hombre y la mujer, entonces sí, ¿verdad? Por sus frutos les conoceréis. Ahí tenés que enrutarte con ellos. No es fácil, ¿verdad? No es fácil porque somos muy diversos y hay muchos intereses también. Hay que estar claros que hay intereses de poder, porque se trata de tomar el poder para hacer las transformaciones necesarias. Construir prácticamente una nación que está quedando demolida institucionalmente hablando y que va a quedar en condiciones sumamente precarias desde el punto de vista económico, a pesar de que la actividad productiva no ha sido trastocada, pero el capital de inversión en Nicaragua no existe ahorita. Y por otro lado, que va a quedar un entuerto con las relaciones que se están haciendo sobre la venta de la nación nicaragüense a capitales extranjeros como los chinos, los rusos, etcétera, donde rimbombantemente salen estos adefesios a decir que tienen una política estratégica con cada una de estas potencias, ¿verdad? Y que lo único que tiene Nicaragua para dar, pues recursos para materia prima, gente y territorio. Imagínate qué interesante eso último. El año pasado que tuvimos 7.800 millones, por ahí 7.700 millones de exportación de zona franca y mercancía, pero que la verdadera exportación que le produce ganancia a la nación es la de mercancía, porque la de zona franca no le produce nada. Y sí, pues no le produce nada. Lo que te produce es trabajo a un sector con salarios que ya sabes cómo son y que lo que te hace es comprarte en la venta y al final quien está manteniendo los sectores informales son esos trabajadores, no la ganancia de la exportación del país. Entonces la exportación de mercancía que anda casi por 3.900 millones el año pasado y que todavía no había sido rebasada por las remesas que fueron de 3.200 millones el año pasado y ahorita van a superar los 5.000 millones. Entonces yo estoy viendo que ahora con este proceso de desgravamen de la exportación de mercancía en relación a China, es decir, el café lo tenía grabado, la carne la tenía grabada, los lácteos la tenía grabada. Ahora va a entrar en un proceso
supuestamente gradual de desgravamen. El café en 15 años te dicen, vamos a desgravar de 0 al 100%, pero no te dicen cómo. Entonces en el primer año le pueden quitar el 90% de gravamen, por decirte algo, y no hay nada que lo impida, porque no está establecido en el TLC con China. Ahora, esa parte interesante, la venta de la soberanía, está comprobado con los países africanos cómo los chinos son inmisericordes y que no hay tales de China comunista, de China no sé qué cosa, de China popular. No, business es business. Y a nivel internacional salieron artistas. Entonces, esto surgió ahorita por lo último que tocaste, pero yo creo que es importante, vos que has estado al tanto con tantos personajes con el que te relacionas, no solo en tus entrevistas, sino que en tu vida diaria, esa percepción, porque me pregunto yo, ahorita estamos con los impuestos, con los intereses, en 15.200 millones. En eso estamos. 15.200 millones estamos de deuda externa. Y nos van a caer, comenzando el otro año, 430 millones que aprobó China. ¿No? Que no aparecen en las cuentas del Banco Central. Entonces, el endeudamiento de la nación, millones. El endeudamiento de la nación nicaragüense es apabullante. Fíjate que 17.000 millones aproximadamente, que lo recuerdo muy bien porque era la cifra que con mucha ironía, ¿verdad? Por esas trampas de la historia, en esa cantidad se asignó la indemnización que los Estados Unidos debían pagarle, según en el gobierno sandinista, al pueblo de Nicaragua, terminado en el caso de La Haya, sí. Pero en realidad eran 17.000 millones de dólares en deuda que nos dejó la revolución sandinista. Pero aquí había que analizar o decir que había un bloqueo por parte de los Estados Unidos hacia Nicaragua. La industria prácticamente no existía. Segundo, la guerra jugó un papel sumamente importante en eso. Entonces, vos en medio de esa situación, vos recurrías pues al endeudamiento, pero el mayor endeudamiento estuvo asignado en armas y en municiones, en tanques, en ametralladoras, en helicópteros, que después alegremente aparecieron en el Perú. Y nadie hasta ahora ha hecho una investigación correcta de ese asunto. Bueno, pero la comparación es que ya vamos a llegar a los 19.000 millones de dólares y no hemos tenido guerra, ni hemos tenido bloqueo. Al contrario, han habido mangueras trasladando recursos líquidos de Venezuela a Nicaragua. ¿Dónde están esos recursos? Yo sé dónde están, en la bolsa de Daniel Ortega, en la bolsa de Rosario Murillo, en la bolsa de cada uno de los hijos. Y en el festín de buitres donde participan los grandes buitres comensales, ¿no? En el ejército, en la policía, en el cambio del nivel de vida de los comisionados y de los panzones jefes del ejército. Ahí están. En los caballos de Hales Leven, que se vuela 40.000, 50.000 dólares por cada bestia. Multiplicar por una caballeriza y ahora multiplicarla porque cada jefe, ¿verdad? Militar ahora resulta pues, que ahora quieren imitar a la burguesía de este país, entonces no se quedan, se ponen los mocasines, se ponen los botines bien lustrados, ¿verdad? Y ahora pues, ¿verdad? Quieren ser igualados en realidad. Lo que trato de decir es que no, ahí están los recursos, pues, y deberíamos de tener con esos niveles de endeudamiento un país sumamente próspero. Ahora, ellos quieren, en medio de su propaganda, echarle la culpa a los menos de un mes de tranque que hubo en Nicaragua, abril, en mayo los tranques estaban siendo desmontados, julio, ¿verdad? Y de junio, inicios de julio, inicios de julio. Entonces, ¿qué significa eso? 2 meses de tranque. 2 meses de tranque lo recuperas en 6 meses de actividad productiva. Pero a ver,
Pero, ¿cuál fue la infraestructura real que se destruyó? Ay, que quemaron el mercado de Masaya. Ay, que no, quemaron la alcaldía de Granada. Y fueron ellos los que la quemaron. claro, y Pero quemaron a la Radio realmente Ya y la quemaron, infraestructura productiva, ¿en qué fue afectada? esa quedó incólume, intacta. ¿En qué la infraestructura de transporte, llámese carreteras, en qué fue Nada, afectada? para nada. Entonces, esa es la Eso es justificación que tendrían mentira. ellos para decir, no, pregúntense, ¿dónde están los viajes, verdad, de los hijos de la pareja? ¿Dónde están los juguetitos que le piden a papá y a mamá para hacerse diseñadoras de moda o para ser el cantante de De opereta. opereta? Bueno, no se puede. Ahí están dilapidados los recursos, en la compra de conciencia, en aquellos personajes que se acercaban al despacho de la mujer de Ortega y decirle es que mi marido tiene cáncer, usted me puede, sí niña, andate a Cuba con todos los gastos, pues de una manera totalmente discrecional y tratando de comprar la conciencia, una compra de conciencia. Yo recuerdo de gente que repudia a la Rosario Murillo, pero que no lo puede decir públicamente porque le agradece que te haya ayudado para la situación del cáncer, para el tratamiento. Yo tengo nombre, ¿verdad? Yo tengo nombre. No lo digo por respeto a la dignidad humana, ¿verdad? Pero no es uno, no es un caso, y por eso lo digo, no es un caso. Es más, venían aquí a Costa Rica, recuerdo a un connotado director de medios de comunicación, ¿verdad? Que se sentía fachento. Hombre, pero si vos has pagado lo del seguro, sí, pero es que ya me van a atender como rey, ¿sabes? Son más de $10,000 lo que cuesta el tratamiento en Costa Rica. Y en realidad venía aquí con todos los gastos a un hotel, ¿verdad? Con reales del El seguro. transporte, con dinero del seguro. Entonces, esas son las francachelas, porque no todo el mundo lo trataban así, eran a los allegados. Entonces, ahí está la dilapidación de recursos, en la compra de esas mansiones que tienen los hijos de la familia y los allegados. Por eso digo que es un festín de buitres. Con esas condiciones, ¿verdad? Donde tantos recursos entraron a Nicaragua, eh, ¿por qué no se ha producido? ¿Por qué no se ha hecho sembrar teniendo las condiciones básicas de tierra más agua, más mano de obra? ¿Por qué no se ha hecho? No se ha convertido Nicaragua en una superpotencia de producción de granos básicos. ¿Por qué? Porque solamente se le apuesta a la infraestructura vial y se saca como lo mejor de lo mejor sin saber a ciencia cierta cuál es el negocio que le está generando, porque esto es así. Oro, Recuerdo madera. recuerdo un viejo cuento, ¿verdad?, que me hacía el doctor Alberto Saborío, cuando él comparecía en mi programa, un segmento que decía, vale la pena la democracia. Entonces, me contaba que llegó un cura joven a una vieja parroquia en el campo a hacerse cargo, porque ya el cura, ¿verdad?, ya estaba muy viejo, el párroco anterior. Y entonces estaba en el traspaso, cuando el cura joven asiste a la primera misa y ve la cantidad de recursos que recoge, le dice, padre, pero esto no nos da para pagar el agua, la luz de la iglesia, para pagarle al personal que nos ayuda aquí, ¿verdad? No da para nada. Mira, es que no es por ahí, no son por ahí los ingresos. Vos tenés que estar totalmente construyendo siempre. Tenés que hacer una kermés para construir una escuelita. Tenés que estar haciendo actividades porque tenés que construir siempre. Ese es el negocio entonces. Yo agarro este ejemplo y lo pongo claro. ¿Quiénes están detrás de las carreteras en las licitaciones que siempre ganan ellos? Ahí está el festín de buitre, ahí se reparten, de ahí salen los recursos. ¿Quiénes son los productores del adoquín? ¿Quiénes están vendiendo el cemento? ¿Quiénes están vendiendo el hierro? ¿Quiénes están vendiendo las láminas de zinc? Ahí está el ejército, ahí están los empresarios allegados al régimen, ahí están los hijitos de papá y mamá, que son de los nuevos empresarios sandinistas. Ese es el festín de buitre, ahí están quedando. Y ojo, que en Nicaragua no hemos tenido ninguna desgracia, ¿verdad?, que ponga a prueba los niveles de calidad de esas carreteras. Ahí vas a ver cuando aquí Bueno, temporal y en te realidad se queden adelanto algo, y te se adelanto demuestran. algo, te adelanto algo, disculpame la interrupción. El día 29, creo, hice un video
en relación a la alcaldía de mi pueblo. Jairo Arce, con 4 o 5 periodos de alcalde. Primero fue vicealcalde un periodo, después 4 periodos de alcalde. 15 kilómetros en la primera etapa de la construcción de la carretera Yali, Condega Yali. Son 26 kilómetros o 25. Miento, 24 kilómetros. Ayesleven llegó a inaugurar cuando se iba a comenzar el proceso en el 2015-2016. Ahora vengo, saco las cuentas y vos te tirás 15 kilómetros, son 15.000 metros lineales por 6 de ancho de adoquín, sin meter cuneta, te da 90.000 kilómetros, te da 90.000 metros cuadrados. 90.000 metros cuadrados, vos lo multiplicás por 21 adoquín, que eso es lo que agarra cada metro cuadrado, 21 adoquín. Eso te da 1.900.000 y pico, casi 2 millones de adoquines. Entonces, el alcalde degenerado, Jairo Arce, que tiene como 4 fincas ahora, y era el que cuidaba la puerta de una discoteca en Condega, con el jefe de proyectos, sacan la cuenta cuánto puede costar el traslado del adoquín de Managua, porque una empresa, una fábrica de bloques y adoquines que tuvo la alcaldía de Condega, le hicieron desaparecer. Tienen que ir a comprar a nivel central, ahí arriba. Y trasladar el adoquín de Managua al proyecto costaba 7 córdobas por adoquín, el traslado de transporte. Entonces, viene, lo hace presupuestar de manera diferente y le dice, sí, le dice a una cooperativa de transportistas, que son como 8 nada más, les voy a dar que ustedes transporten eso, que se ganen 7, pero me van a cobrar 9. 2 córdobas por adoquín son del alcalde. 2 córdobas, y se lo repartía con el jefe de proyecto. Está hablando que se tiró casi 4 millones en los 15 kilómetros. Y ese es solo un proyecto. Ahora pregúntate cuánto le quitaba a esos mismos. Esto es lo que me doy cuenta. Porque con uno de los ingenieros de proyecto lo tengo aquí, porque no quiso prestar su vehículo para la represión y entonces la agarró. ¿Cuánto cobraba por el traslado del cemento de Managua al proyecto? ¿Cuánto se robaba por bolsa de cemento? Me imagino que eran más de 10 córdobas por bolsa. ¿Cuánto se robaba por la arena? Aparte de eso, que cobraban por sacar la piedra bolón, que es la que sirve para las orillas, que la sacan del río y no le cuesta a nadie. Entonces, bueno, y ese es el robo de los alcaldes. Pero lo que roban arriba, en cuánto le vendían los adoquines, en realidad, en cuánto le vendían el cemento. Si ese robo solo es por el transporte, ¿te imaginas? Es que es una vulgaridad. Yo conozco casos de militares que ahora son empresarios de hotel, construyeron hoteles pues, en sociedad. ¿De dónde agarraron? Si lo que ganó un general, me quedé pensando en aquel acto cínico, demagógico de Daniel Ortega diciendo que nadie podía ganar más que el presidente, se quedó en papel mojado. Se la ganó a Arnoldo Alemán, que dijo que tampoco nadie de su gabinete iba a excederse en el uso de tarjetas, y todos después resultaron, ¿verdad?, como aquel presidente del Banco Central de la época de Alemán que ganaba $10,000, pues sin asco. Bueno, entonces conozco el caso de varios, ¿verdad?, que son ahora son hoteleros, ¿verdad? O tienen fincas de ganado, ¿verdad? Lecheros. ¿eh? Y conozco otros que están en la industria cárnica, pues, ¿verdad? Producen y son dueños de los mataderos también. Son socios. Entonces, sí, pero ¿dónde sacaron esa plata? Como aquella pregunta que siempre hemos hecho los periodistas, ¿de dónde sacaron los hijos de la pareja dictatorial para comprar el Canal 8? ¿verdad? Para
habilitar el canal Dicen 6. que no se lo pagaron y que suicidaron al hombre. No, eso se lo pagaron, claro, lo supe. A Briceño, bueno. Sí, a Carlos Briceño, sí. Pero bueno, ¿de dónde salió esa plata? ¿De dónde salió la plata para el fortalecimiento de Radio Sandino? Anda a ver el edificio que hicieron a la orilla, ¿verdad? De la laguna. 2 pisos, ¿verdad? O sea, aquí alguien, ¿verdad? A alguien no le cuadra. Entonces, son 19 mil millones de dólares en deuda en el periodo de Daniel Ortega, cuando ha tenido la mayor cantidad de ingresos, ¿verdad? Por precio de productos internacionales, por los commodities famosos. No, el leonino sistema impositivo. Eso es terrible. Entonces vos tenés ahí preguntas claras que se las tenés que hacer a esos funcionarios, ¿verdad? Cierto o no cierto, se especula, ¿verdad? Que el sindicalista número 1 de la chanchera 2.0, ¿verdad? Es dueño de una red de farmacia. Es decir, de la importadora, se llama Farcosa. Está ahí involucrado, ¿verdad? Porque hay pistas de eso, del involucramiento de la minta granera con la importación de materia prima de la India. Ella y el marido. Bueno, entonces vos tenés ahí un festín de buitre. Y si te vas a las empresas que son de ex militares, ¿verdad? Que son las empresas que es prácticamente un ejército, otro ejército que tiene a su disposición el orteguismo, que son las empresas de seguridad, que tienen autorización de exportación de armas, que importan todas las cámaras, ¿verdad? Para seguridad de esta especie. Es decir, se han repartido también con la cuchara grande. La seguridad privada. Todos los negocios que tienen a partir de INICER. Es decir, si estos superaron al somocismo en términos de corrupción. Entendió que esa gente era el y de ahí el Leven. Es que están repartidos. Te voy a dar un caso que conozco, que es muy cercano. Un funcionario mediano de una de las Alba Alimentos, que operaba detrás del hotel que le compraron a los Seminoles. Compré ese otro que me estoy acordando, ¿verdad? El del guitarrón. El del guitarrón. Exactamente, el de los Seminoles, que después fue Hard Rock ahí. Enfrente entonces habían unas oficinas y ahí operaba semiclandestinamente esta empresa que se llamaba Alba Alimentos. Pegado a la Fiscalía de Managua. Exactamente, era un acopio de alimentos, ¿verdad? Ok. El detalle es este: toda la familia de uno de los funcionarios de mediana categoría que era directivo, toda la familia, de la noche a la mañana, apareció asilada en Inglaterra, para que te dejo una idea. Y te estoy hablando de el funcionario, la mujer y las 2 hijas. Y así hay muchos casos de gente que se ha acogido al parole, ¿verdad? Y que han salido. Y ahí vos tenés, hay que hacer el recuento de eso, Chino, ¿verdad? De cuántas no, si se está haciendo, tengo entendido. Se ha ido y que tienen, ¿verdad? De una u otra forma, pues, deuda pendiente, ¿verdad? Porque han sido funcionarios. Y eso es lo que los grupos opositores deberían estar señalando. Y cuando hablo de grupos opositores, me refiero a esos grupos opositores que más bien están tirándole a los otros grupos opositores que sí hacen cosas, que sí están proponiendo y que además han estado presos. Porque aquí la congruencia de la lucha, ¿verdad? Fíjate que uno de esos grupos dice, está bien que los hayan echado presos por haberse prestado a la jugarreta de las elecciones, pero si en ese momento esa era la salida viable, la salida correcta. No, y nadie se opuso, casi el que se opuso era puro champú. Pero entonces ahora llegan inclusive a decir que está bien que hayan estado presos 2 años de su vida, y lo dicen estando en la Europa muy tranquilamente. Entonces no, pues hay cosas que chorrean sangre. Ahora, una vez yo dije, refiriéndome a vos para que hablemos claro, que yo prefiero tenerte a vos en esta lucha frontal contra la dictadura que tenerte en contra.
Y vos pagaste, vos pagaste, ¿verdad? Y yo te lo dije, te lo advertí en esa entrevista que vos referiste ahí en Tipitapa, en la casa de tu hermana, primera entrevista que yo te hice, que no la publiqué porque me falló el audio. Y te echaron preso al camarógrafo. Le desbarataron la casa a Nelson. Y yo te dije, mira, Chino, es cuestión de tiempo, que estas críticas, ¿verdad? Te las van a cobrar. Yo no te lo estaba deseando y estaba tu hermana. Y yo te lo dije, mira, cuídate porque aquí vienen por... Y fue un proceso, ¿verdad? Ahora, se los digo, entonces van contra vos y que vos sos agente y que vos sos aquí, que vos tenés manchada la mano de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Yo prefiero tenerte a vos precisamente aquí, ¿verdad? Haciendo oposición al régimen de Daniel Ortega, ¿verdad? Y así preferiría pues a estos policías que yo me he visto con ellos, que no es uno, ¿verdad? Que he visto aquí en Costa Rica. Yo digo, prefiero 1000 veces, ¿verdad?, tenerlos aquí que tenerlos allá en Nicaragua en contra del pueblo de Nicaragua. Porque una deserción es una deserción de ese régimen y se están desmoronando, ¿verdad? Ese caso que te estoy diciendo de este personaje que era funcionario de Alba Alimentos, se fue con toda su familia, estaba bajo resguardo, no sé qué trato habrá hecho con esas autoridades, pues, y no sé, ahí está en Londres, en Inglaterra, que vos escogés España, escogés Estados Unidos, Canadá, pues, pero una ciudad tan cara como Londres, eso denota una planificación en la ejecución de esta actividad. Significa que para que sus hijas puedan estudiar, que él sacó documentación, que él apostilló títulos, ¿verdad? Que él hizo el currículum. A eso me refiero. Y lo han hecho en silencio. Y eso lo sabe la dictadura. La dictadura no sabe, por ejemplo, que algunos allegados a la propia estructura pasan información. Pero nosotros no podemos quemar esa fuente, ¿verdad? Sí, muy cercano, increíble, pero muy cercano, pues gente que maneja información. Claro, aquí toda esa información está compartimentada, toda esa información está secreta. Entonces, vos tenés que ir juntando una pieza del rompecabezas con otra pieza para que te dé una imagen más clara, porque tienen fragmentada la información, pero la información fluye de tal manera que este proceso de inclusión, como tener distintas fuentes, a mí me pasa, pues, y hay veces yo tengo información que mucha gente, inclusive de grandes medios, no lo tienen, y yo se las paso a veces, ni siquiera la doy a conocer yo, ahí va. Claro, es que es mejor hacerlo así, pues, ¿verdad? Hay que tener sosiego en eso. Bueno, ¿cuál era el otro tema? El otro tema es el de los periodistas, pero que con ese vamos a cerrar. Pero antes de eso, me tocaste un tema que no lo traía, y ahí me vas a disculpar el abuso. Sé que tenés días de estar enfermo, hiciste una entrevista casi con fiebre, me di cuenta ayer. Entonces, creo que fue la de Castillo, ¿no? Sí. Y yo quería preguntarte algo acerca de la justicia. Mira, y oíme, antes que vos me entrevistaras, a mí me entrevistaron grandes medios de comunicación extranjeros. Cuando yo vine, como que era el más, vos sabés, porque era el traidor por un lado y el paramilitar por el otro, ¿verdad? Así me pusieron ellos en un sándwich, al punto que soy el número 173 y al único que le pusieron un alias fue a mí. Entre paréntesis, el Chino Enoch, ahí va, ¿me entienden? Eso hizo la dictadura. Hasta en eso fue, como le decimos a la chamuca, satánico. Pero, y un día vos me dijiste, pero yo se lo había dicho a otros medios ya, pero donde fue más público fue con vos. Chino, ¿qué harías si se juzgan? ¿Qué harías si se viene aquí? Y yo te dije, me someto a la justicia. Que alguien me pruebe. ¿Por qué fácil? Ay, es que es una foto de paramilitar, una foto del 9 de junio del 2019.
Y ahora tengo de seguidor a Edwin Rodríguez, ahí está ahorita, que el otro día hasta lo entrevisté. Edwin, dame una entrevista, Edwin, se la pedí como de 15 minutos. Él fue el que editó la foto para sacarme como paramilitar, porque él estaba aquí, iba allá, y aquí lo confesó, como lo hizo, como lo dijo en mi programa, y hoy es mi seguidor. Y fue un montaje. Y igual, en la entrevista de la prensa que me preguntan, los sandinistas históricos fueron manipulados para ir a la represión. No, fuimos conscientes, le digo yo. Pero no es que yo les dije que yo fui a hablar de sandinismo histórico. Y en ese momento yo ya estoy encabezando en Nicaragua un movimiento de sandinistas históricos, y vos lo sabés que lo hice de manera independiente, con directiva, me hicieron coordinador nacional, que fue lo que al final me llevó a prisión. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿No crees vos? No todos son el chino, pero hay algunos que no tuvieron que ver nada, pero han apoyado al régimen, le tienen miedo a la justicia. Porque aparte de eso, hay otros que generalmente no son los que figuran políticamente y no tienen un techo intelectual político para hablar un poquito más al suave, que no se sientan mal. Eso bien pensando en que van a matar a todo el mundo cuando pierde el sandinismo. Entonces, hay mucha gente que no perdieron nada, incluso, pero están con ánimo de venganza, no de justicia. Y ese es un problema serio que se presenta en algunos que dicen, yo no apoyo a ese, pero no saben ni cómo se llaman en política. Pero yo soy huevón porque estuve en el tranque. ¿Ya? Entonces, estamos enfrentándonos en un problema de justicia y venganza. Y yo creo que la dictadura también le tiene miedo a eso. Para hacer una transición pacífica, democrática, con un sufragio real, porque con cualquier sufragio real, hasta Pedro Pérez le gana las elecciones a Daniel. Bueno, mira, lo que yo te puedo decir es que yo soy partidario de la justicia. La justicia debe ser ciega. Así es. Si se establecen tribunales, yo no quiero una réplica de los tribunales antisomos. De los TPA. No quiero. Pues. Yo quiero que una persona, mira, una de las principales demandas que nosotros tenemos, y digo como el pueblo de Nicaragua, no como periodista. Como periodistas nosotros sí criticamos la calidad de espurios y de ilegalidad de los juicios. Vos que sos abogado, sabrás que esos juicios no han sido juicios legales. Ninguno fue juicio. Entonces, si nosotros como periodistas estamos criticando esa calidad, entre comillas, de juicio, sería contradictorio que como ciudadanos y como periodistas no exigiéramos juicios verdaderos, donde se presuma inocente a la persona hasta que no se le demuestre lo contrario. Y aquí viene la clave. Se le demuestre. Y hay dos formas de que la gente debe actuar, porque en procesos de transición de otros países ya se ha hecho. Si usted considera, se le ha dicho cuando han habido cambios democráticos, si usted considera que ha infringido la ley, que ha matado, que ha robado, entréguese. Porque su actitud va a denotar que usted está arrepentido. Y ese es el primer requisito para que se le pueda otorgar un perdón. Que usted se arrepienta. Que usted se arrepienta. O clemencia. Eso es después. Cuando ya han sido juzgados. Es que el perdón es una cosa. El perdón, acordate, el perdón es como el indulto, pues. El indulto es un perdón. La amnistía es una amnesia. Yo no hablo de perdón institucional. Yo hablo del perdón de la persona agraviada. Ok. Ahora sí, perdón moral. Que es el único que la puede otorgar. Entonces, si los dos en contienda, ¿verdad?
el agresor y el buscador de justicia están conformes de que se tienen que someter a juicios totalmente legales, legítimos, donde va a primar precisamente la justicia, entonces, y no la venganza, yo creo que haríamos muchísimo en ese sentido. La venganza no te lleva más que a repetir el entuerto que tenemos, porque ahí se van justo por pecadores. Ahí se van justo por pecadores. Creo yo que debe haber justicia, por supuesto que sí. Ahora, una justicia porque son orteguistas, porque son sandinistas, no. A mí la ideología no me interesa. Es la comisión. Aquí hay liberales cómplices de la dictadura que pasan, que están tranquilamente en su casa. Te voy a dar un nombre. El padrinito famoso. Traicionó como directivo de la cúpula de la Contra a muchos comandos de la Contra. Y sin embargo, era el padrinito. Después fue asesor de Alemán y se separó de Alemán, le metió la puñalada y después fue el más abyecto servidor de Daniel Ortega. Él y un grupo, ¿verdad? Donde estaba René, aquel famoso René. Rasputín. Entonces, ellos están felices. Arnoldo Alemán. No, se murió. Sí. Claro, ahí está, René ya murió. Ahí está Arnoldo Alemán visitando a su ex en España. ¿Cómo puede andar tranquilo Arnoldo? Si es corresponsable de toda esta situación. Y todavía faltan muchos cabos de atar de una justicia también espuria que ganó y en una componenda con los mismos Estados Unidos. 100 millones, bueno, ¿no? Entonces, vos tenés que sacar esos entuertos porque un cáncer, ¿verdad? Tenés que extirparlo, hermano, y solamente con justicia. Yo no quiero paredón en Nicaragua, ni quiero tampoco cárceles llenas. Quiero que haya reconocimiento de los agravios. Por ejemplo, tarde o temprano tienen que salir los fusileros que mataron a los jóvenes estudiantes, porque tienen que decirnos de dónde recibieron la orden de mando. ¿Me explico? Porque esos crímenes no pueden quedar impunes. Y tendrán que, y te digo, pues no es por ser liberal, no, el cuerpo y idea tiene que quedar, y si vos sos católico o budista, o shintoísta, o evangélico, nadie te va a juzgar por eso. Nadie te va a juzgar por haber sido sandinista o no. Te van a juzgar por los crímenes que cometiste, que están reñidos con la ley. Eso es lo que tienes que hacer. Ahora, yo soy partidario de eso. Impunidad significa que le vamos a heredar dentro de 35 años, 40 años, este mismo ciclo de violencia. A nuestros bisnietos. Exactamente. ¿Verdad? Porque lo que no pudimos resolver, esas heridas profundas que el sandinismo dejó en el sector campesino, y esas heridas profundas que la Contra dejó en muchas familias sandinistas también. Es decir, han habido eso. Y la corrupción permanente. Entonces yo creo que hay que ponerle un alto a este asunto. Y eso solamente se logra con justicia. No con amnistías, no con borrón y cuenta nueva, porque eso va a generar justicia por la propia mano. Y ahí sí vas a tener que andar, ¿verdad? Custodiado, si tienes recursos, ¿verdad? O embuzonado, pues, ¿verdad? Si temes que hiciste algo. O te vas a tener que ir, pues, del país. Entonces, ¿para qué? Si al final, hombre, somos nicaragüenses y tenemos que encontrar cauces civilizados de saneamiento de la sociedad. Aquí, hombre, es que es una salvajada. Aquí hay 400 muertos, jóvenes promesas.
aquí hay un desmantelamiento de la República. Todo eso tiene un costo en vida. Es decir, el 10% de nicaragüenses fuera implica un costo para la familia, desarraigo, implica, bueno, ya muertos, porque han habido muertos, ahí está el recuento de muertos tratando de pasar el río Bravo. O aquí, por falta de ubicarse en este país. Claro, todo lo encontrás, pues, es decir, es una aventura tenebrosa, una aventura que no te lleva a nada cierto, ¿verdad? Te la tenés que jugar. Ese riesgo, ¿verdad? Está multiplicado en Nicaragua. Y ese tiene un responsable, que es Daniel Ortega. Yo recuerdo un discurso de Daniel diciendo que el sandinismo tenía derecho a existir. Bienvenido, Raúl. En Nicaragua. Y yo dije, sí tiene derecho, claro que sí tiene derecho a existir, pero él nos recetó, ¿verdad? Lo contrario. Nosotros no tenemos derecho a existir, pero ellos sí. Entonces eso te plantea una situación muy difícil. Sí. Ortega, por eso digo yo, los liberales no son culpables del somocismo, como liberales. Así es, los sandinistas son culpables del danielismo. Son cosas que la gente no quiere entender, pero que unos bandidos manipulan. Ah, no, y ahora yo soy somocista y nunca lo fue. Y estuve en componendas como diputado en Nicaragua con los que hoy le está haciendo el volado. Mira, Sergio, yo creo que he abusado mucho de vos. Te estoy oyendo que estás tosiendo. Sé que tenés días de estar enfermo. Entremos a la recta final porque esto apenas está comenzando. Esto apenas va a dar lugar a que nos volvamos a ver en tu campo, en el mío, pues, pero yo creo que es importante. Entremos ya para finalizar. Pero ¿qué te puedo decir, por ejemplo, del periodismo independiente que ha sabido dar la batalla? Es el primer grupo fáctico golpeado ferozmente por la dictadura. Pues sabes que yo me reúno con algunos colegas periodistas de acá de Costa Rica y les digo, ¿cómo está Nicaragua? Bueno, la primera vez cuando tuvimos el primer encuentro con algunos, ¿verdad?, miembros del Colegio de Periodistas de Costa Rica, yo les decía, bueno, ¿dónde trabajas vos? En La Nación. Ese periódico impreso, sí, aquí está. ¿Dónde trabajas vos? En La Teja. Y La Teja es parte de La Nación, sí, aquí está. ¿Dónde trabajas vos? En el Universitario de Costa Rica, así se llama, Universidad, el semanario. ¿Ve? ¿Dónde trabajas vos? Y vos tenés una gama de periódicos impresos todavía. Aquí está el Diario Extra, aquí está La Nación, aquí está Teja, aquí está Universidad, aquí está el Financiero, ¿verdad? Están todo eso, es una gama, pues. Pero no te estoy hablando de medios electrónicos, no te estoy hablando de las radios digitales ni de las televisoras. La prensa plana. Entonces, les digo yo, nada de esto existe en Nicaragua. ¿Cómo es posible? Me dice, sí, nada de eso es en Nicaragua. No hay prensa, no hay Nuevo Diario. Hay algunos medios ahí que son totalmente proclives al orteguismo, pues. Y que han sido proclives a los gobiernos en turno. Y ahí están. Esos no pueden ser mencionados, ¿verdad?, en la categoría de medios que buscan una información confiable, ¿verdad? Sencillamente en Nicaragua la dictadura destruyó el andamiaje de los medios de comunicación, los impresos y los electrónicos. No está 100% noticias, no está Confidencial, no está La Mesa Redonda en radio, no están, y han surgido, ¿verdad? El exilio ha propiciado el surgimiento de medios nativos digitales completamente y totalmente nuevos, que tienen significativas audiencias creciendo constantemente que informan para Nicaragua. Y aquí hay un dato interesante. El sandinismo puede, o el orteguismo puede tener a su favor una gran cantidad de medios de comunicación, creo que son 200 y pico de radios, más las radios aliadas, ¿verdad?, de algunos sectores evangélicos, tienen sus televisoras, ¿verdad? Y ahí empecé a contar el 2, el 4, el 6, el 8, el 14, ¿verdad?, etcétera. En señal abierta, después tiene otro en digital, después una nueva camada de espacios de blogueros, y tenés
youtubers, ¿verdad? No, Es decir, cada ellos, ¿verdad? municipio tiene 5 cableros. Ok, entonces tenés todo un andamiaje de medios, pero no tienen una cosa importante, la vinculación con el pueblo y la credibilidad. Y eso están ahí. Mira los ratings, están apagados. Y ellos se hacen y sobreviven por el presupuesto de las alcaldías, por el presupuesto que le asigna el presupuesto nacional de la República en publicidad a los hijos de la pareja presidencial que están jugando a ser empresarios televisivos. En cambio, nosotros que estamos mordiendo el leño, como se dice, tenemos casi el 100% de credibilidad entre las plataformas que estábamos antes de la crisis del 2018 y las que han emergido, ¿verdad?, en esta tarea. Ese es un resultado importantísimo. Es decir, nos ha exiliado, pero no nos ha quitado la voluntad de estar informando. Yo todos los días, en la medida de mis posibilidades, tengo un contacto con mi audiencia y trato de llevarles personajes que nos expliquen qué está pasando a nivel de la realidad nacional en Nicaragua y a nivel internacional. Hacemos un gran esfuerzo. Y no es cierto que mandan los millones y millones de dólares, porque entonces no estaríamos en las condiciones en las cuales estamos. El dinero se ve. En cambio, hay otros parásitos del erario público, ¿verdad?, que le chupan la sangre al presupuesto de la República y viven en grandes francachelas, mostrando en sus redes sociales los tamaños de animales de alimentos que se comen, ¿verdad? Así como son monstruosos en cuerpo, así son monstruosos en el hartazgo. De tal manera, Qué buena esa, qué buena. y abriendo las grandes fauces, ¿verdad?, de los típicos microfoneros abyectos a favor de una dictadura, ¿verdad? Y te voy a decir, no sé si les pagan bien, no sé cuánto les pagan, pero ahí están. Bueno, ese panorama, ¿verdad?, que está ahí, tenemos medios de comunicación, te voy a dar datos, te voy a dar cifras. El último informe de la FLED, que es la Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia, daba cuenta de 223 periodistas nicaragüenses que fuimos forzados al exilio, no por miedo, ¿verdad?, al exilio por la represión del régimen de Ortega Murillo. 223 periodistas. Si voy a extrapolar las cifras, en una población nicaragüense es bastante alta, ¿verdad? Porque estamos hablando, hombre, en la historia de ningún país del mundo se había visto que toda la redacción de un periódico saliera al exilio. Me estoy refiriendo a la prensa o a Confidencial, toda la redacción completa, 100% también. 100% noticias, ¿verdad? Confiscado en sus equipos eso alguien tiene que pagarlo, y no necesariamente tiene que ser los recursos del propio pueblo de Nicaragua que están asignados en el Estado. No es bonito, ¿verdad?, que el pueblo de Nicaragua todavía estemos pagando, y hay una partida del presupuesto para pago de bonos de la década de los 80, todavía. Sí, yo lo sé. Unos eran a 25 años, otros eran a... Estamos pagando la piñata, hermano. Exacto. La piñata de la casa de Bayardo, la piñata de la casa de la linterna, la piñata de la casa que se robó a Daniel Ortega al padrinito, porque ahora dice, yo le pagué, pero ¿de dónde salieron esos recursos? Me explico, ok. Importante eso que estás diciendo, ¿sabes por qué? Porque ayer yo salí defendiendo a Pancho. Bueno, yo lo conocí el 18 de julio del 79, cuando el Frente Norte entramos a Huaco. Salimos allá por Estelí, Matagalpa, muy, le caímos a Huaco y no combatimos en Huaco. Ese día conocí a Luis Carrión. ¿Quién es Pancho? Pancho es Luis Carrión. Luis Carrión era el jefe del Frente Oriental Roberto Huembe. Y él viene de una familia cómoda, pues. Su papá era el dueño de los ranchos. Y Luis Carrión era el único de los 9 comandantes que no vivía en casa piñateada. Era una casa que le regaló su papá. Y casi nadie lo dice y nadie lo sabe. Y yo sí lo sé porque fui de la seguridad personal. Entonces los conozco. Entonces la casa donde vivía Luis Carrión se la regaló don Luis Carrión Montoya, papá de Luis Carrión Cruz. Yo no sé Capeto. Por Capeto no te respondo, que es el hermano, que es Carlos Carrión.
¿Te acordás de Capeto? Entonces, creo que es empresario de la construcción, ¿verdad? No sé en qué rollo anda, y es posible porque él era el alcalde en la práctica. Okay. En la práctica él era el alcalde porque es el secretario político, delegado de gobierno. La verdad que no sé ni cómo está su relación con su hermano, pero yo sí te puedo decir que como comandante de la revolución, Luis Carrión Cruz fue visto como un segundón, y yo expliqué en el video de ayer, que tengo algo más que explicar sobre Ivo Torres, de que cuando Humberto se le hace jefe del ejército, que eso lo he explicado infinidad de veces, fue por, y ahí fue cobardía de Modesto, de yo no ando con vara. El propuesto y por decisión unánime de la Dirección Nacional del Frente era Modesto, y se arma el pleito y estamos los EPP, sobre todo casi no habían proles, y los terceristas se está armando en el Inter. Entonces dice que no acepta, que no, el Modesto. Y se propuso solito, Humberto, yo sí acepto. ¿Yeah? Y lo hace jefe del ejército cuando la decisión unánime era Modesto, y fue Modesto el que se rajó. Humberto asume, pero como todo el mundo sabe que Humberto es araña, entonces comienzan a clavear por las cuotas de las tendencias. Y si vos te acordás, no habían creado el Ministerio del Interior, lo crearon como mes y pico después. Nombraron para tener las tres tendencias representación como segundo comandante en jefe adjunto del ejército a Tomás, y como tercer comandante adjunto del ejército a Luis Carrión. Y entonces las tres tendencias quedan en la jefatura del ejército. Hacen una maniobra, Fidel tiene que ver con esto porque Fidel se identificó con Humberto Ortega y todo el mundo lo sabe, porque ni siquiera el jefe de la tendencia era Daniel, era Humberto. Y se crea el Ministerio del Interior. A Hugo es el fundador de la seguridad, pero no participó en ningún operativo. El operativo lo van a montar con Renan Montero dirigiendo, a Gorriarán Merlo, a Palmar, al comandante Bravo, Pablo Emilio Salazar, regresa y sacan, y le dan el coto, su coto a Tomás, pero es una maniobra de los Ortega para sacudirse a Tomás del ejército, y le nombran viceministro a Luis Carrión, considerándolo un segundón, porque todos eran comandantes de la revolución. El único que andaba de segundón era Luis Carrión. Jaime Huilo, ministro. Carlos, presidente de la Asamblea. Carlos Núñez Roque, pues. Todo. El jefe del partido era Bayardo Arce. El jefe de todos los sectores productivos y sindicales y todo, el chachalaco, ¿cómo se llama? Víctor Tirado. El otro jefe del ejército, y todo. El único que era segundón era el pobre Luis Carrión, segundo de Tomás. Y yo expliqué lo que decían las normas de la contrainteligencia, que los operativos y las propuestas de medidas operativas que tenían que ver con incidencia nacional, como la de Carvalho, y que yo pertenecía a ese departamento, era una mentira. Y Tomás inventó la mentira que el que había aprobado ese operativo era Luis Carrión, cuando las normas de la CI no lo permiten. Tenía que pasar de la propuesta del oficial operativo al jefe de la sección, al jefe del departamento, a Lenín, y Lenín proponérselo para que lo aprobara el ministro, y el que lo aprobó fue él, y le echó el clavo a Luis Carrión. Entonces, siempre me pongo a pensar, dentro de la piñata, ¿qué es lo que se llevó Luis Carrión? Yo no sé, yo pienso que su hermano agarró más, porque nunca vivió en una casa, ni de la piñata ni de la confiscación. Se la regaló su papá, Luis Carrión Montoya. Y eso yo lo hice con todo el ánimo de rescatarle a alguien esa parte moral. Esa parte moral, bueno, que sí tomó decisiones en el sentido de que era un voto más en la dirección nacional, pero no tenía decisión. El comandante de la revolución con menos decisión se llama Luis Carrión, de los 9. El otro era ministro de planificación, el otro era jefe del ejército, el otro ministro del interior, el otro presidente, y antes de presidente, coordinador de la Junta de Gobierno. Entonces, fíjate bien en eso. Me estás haciendo recordar un montón de cosas que estaban ya, pues,
En el se me olvidaba, olvido. ¿verdad? Sí, en el olvido. Pero sí, algo así es, pues en lo que recuerdo yo de estos personajes, ¿verdad? Tan queridos y tan odiados, ¿verdad? Cada quien en el rol Que le tocó. que le tocó vivir en términos históricos, pues, ¿verdad? Cada quien tiene dar cuentas por lo que ha hecho. Así. Y creo que hay todavía pues algunos que se escaparon de la justicia, como por ejemplo Tomás Borges, Eden Pastora y algunos otros. Lenin. Lenin no ha muerto, ¿o sí? Ah, bueno, por la justicia, sí, en el Sí, terreno. sí. De tal manera que de eso se trata, pues si cerramos este ciclo, ¿verdad? De justicia en Nicaragua, cómo la concebimos, cómo debe ser planteada. Porque ve, una justicia media como la que hubo en el proceso No es de justicia. transición del 90, mira cuáles son los resultados realmente, pues. Un ejército incólume, que es el ejército sandinista, que después pasó a un proceso de nacionalización, yo creo que auténtico, pero que fue desvirtuado prontamente por la mano de Daniel Ortega y con la pusilanimidad de el generalito Avilés, que no tuvo la entereza de resguardar la institucionalidad que tanto le había costado en un tramo histórico a ese ejército. Ahora ese ejército sencillamente hay que buscar qué hacer con él. Sí, porque lo puede volver a llamar EPS, este idiota. Que será, ojalá, pues, ¿verdad? Es que eso ya no importa. Ya los hechos son los hechos, sencillamente. Un proceso institucional empezado por el propio Humberto Ortega, continuado por Lacayo, después por McDonough, ¿verdad? Todavía mantenido por Jalen Leve, lo tiró a la basura todos esos años, ¿verdad? Este generalito que está ahora La ahí. profesionalización. Sí, todo esto, ¿no? Ya lo dejó, pues, y eso de haber trasegado armas y dar inteligencia de la DIT sobre todos los movimientos de los tranques, más el excesivo uso de la fuerza con los Dragonov, etcétera, están, ¿verdad?, trastocados. Entonces, te decía que esa justicia que nos recetaron en los 90 no resultó nada justa, porque sistemáticamente fueron eliminados los jefes más connotados de la contra o de la resistencia, gente que había regresado al campo y que sencillamente lo fueron eliminando uno a uno. No, yo sé. Entonces eso no puede quedar impune tampoco. Es decir, aquí vos tenés que revisar todo esto y llegar a un acuerdo. Impunidad como esa no debe haber. Ahora, fíjate que hay algo importante, eso y con esto no quiero trabajar. salvar al sandinismo, pero todas esas eliminaciones se dieron bajo gobiernos que no eran sandinistas y con generales a cargo de un ejército que ya no se llamaba sandinista, la mayoría. Ok, pero no lo exime de responsabilidad porque es el mismo cuerpo con otro nombre. No, es que hablo que el ejército tiene la responsabilidad. Me estoy refiriendo por esto a la militancia a la que había pretendido rescatar en contra de Daniel, que ha sido la militancia honesta, la militancia que creía, que actuaba por convicción y hasta abusaba, pero que creía que era lo correcto porque hasta creyeron que era correcto que Daniel o los comandantes se le cogieran las mujeres a los oficiales porque ellos eran sacrosantos y los concebían así. Ese es el derecho de pernada, hombre, ¿verdad? Sí, yo sé lo que es derecho de pernada. Muy arraigado pues en la cultura política, en la cultura del pueblo, pues. Sin embargo, nada de esto que estamos hablando, ¿verdad?, es motivo para eximir, pues estamos hablando de las calamidades, de las cuitas, de los infortunios del pueblo de Nicaragua, porque ahí hay familias, es decir, ahí hay vidas truncadas, ahí hay hijos que tenían sueños y aspiraciones que fueron cortadas de tajo por una decisión mal tomada. Gente que tenía 6 meses de graduarse, fueron asesinados. Entonces, vos ves que no es esa la forma. Pues, ¿eh? Te estoy dando dos ejemplos. Uno,
de la justicia que aplicaron los sandinistas en contra de los llamados somocistas, iban guardias, allegados, etcétera. Y dos, la otra transición, ambas fallidas, ¿verdad? Ambas mal administradas, mal gestionadas. Entonces, si tenemos la oportunidad de una nueva transición, si logramos salir de Ortega, hay que advertir que nos vamos a enfrentar a eso. Y esos demonios hay que combatirlos. Hay que combatirlos. Y eso se hace con justicia. Con justicia. Apegado al debido proceso. Es más, aquí, como se hizo en Nuremberg, ¿verdad? Inclusive... Sí, ahí se crea el término lesa humanidad. Me atrevería yo a formular la hipótesis de que tengan que crearse juzgados o con gente imparcial de otro país, ¿verdad? Para que con apego a derecho vengan a ver personas, jurados internacionales, claro. No sé, pues, ¿verdad? Para que no haya tráfico de influencias y que no haya, digamos... Que no haya justicia. Para que realmente hayan procesos apegados al... Bueno, sigamos con lo de los periodistas. Te decía que... Sí, ya para cerrar, porque te he quitado mucho tiempo, aunque mis programas han durado hasta 3 horas y pico. Pero ya para cerrar, hay gente, uno de ellos, Osvaldo, ¿viste cómo insistió? Pero eso no lo digo yo, ni Osvaldo, lo dice un montón de gente. ¿Quién es Osvaldo? Osvaldo Palacio, ahí está, ahí te está viendo. Ajá. Ha estado en distintas organizaciones aquí y es un poquito como muy honesto y eso cae mal, ¿verdad? No, es que es verdad, es muy honesto, cae mal y puede equivocarse. Sí, es que es verdad, yo conozco la gente, entre más honesta es, más mal cae en ciertos sectores, sobre todo en política. Y él hablaba de periodistas vendidos, yo no considero eso. Así que periodistas vendidos, ese tipo, porque ¿cómo? Pero sí, yo de lo que hablo es de que los periodistas, incluyendo el famoso periodismo catacumba y distintas formas de hacer comunicación en la lucha contra los Somoza en los mismos 80, han jugado un papel fundamental y a veces me parece que se tienen que unir y tener una sola línea y ser como más conducentes a un estado de opinión único en relación a la oposición y a lo que se persigue, que está claro. La injusticia está claro, el abuso de poder está claro. Y algunas veces que hasta nos confunden algunos con la forma de dar la noticia o de informar o de crear información, porque a veces se crea información. Entonces, y no estoy hablando de todo, son 2, 3. No quiero mencionar nombres porque no voy a hacer división. ¿No crees vos que el periodismo puede jugar un papel más beligerante en relación a la movilización de la población? En tanto la información, en tanto el ser encausador y creador de conciencia y un verdadero estado de opinión y no darle paso a las opiniones que dividan. Porque entonces es que no estamos haciendo verdadero periodismo, pero si se sabe que está mintiendo, que está manipulando, ¿para qué le da paso a su información? Mira, el buen periodismo es aquel que trata de llevar la información apegada a los hechos. El periodismo tiene la misión de informar, pero también tiene la misión de auditar las acciones de los grupos fácticos. ¿Por qué? Porque es un intermediario entre el gran público, lector, seguidor, televidente, radioescucha, con ese poder fáctico. Eso es simple, ¿verdad? Ahora, hay matices porque hay perfiles periodísticos de acuerdo a los medios. Hay medios que, y eso no nos vamos a llamar a engaño, responden a intereses creados. Por ejemplo,
periódicos de mucha experiencia, de mucha data en Nicaragua, respondían a los intereses de la alta burguesía. Fueron creados para eso, para propagandizar un modelo de vida y una ideología. Y entonces aquí sí viene una instrumentalización del poder político, de los poderes fácticos, en función de esos medios de comunicación que quieren gestionar la información y por otro lado crear una opinión tendenciosa. Pero hay medios de comunicación que hemos surgido que no nos identificamos con estos grupos fácticos. Y cuando hablamos en PECIN, por ejemplo, cuando fundamos la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes, esa palabra independiente nos daba mucho que decir, porque realmente ¿quién es independiente de qué? Entonces, valoramos ahí algunos principios básicos, como por ejemplo la irrestricta libertad de información, la irrestricta libertad de pensamiento. El periodista es contrapoder, ejerce un poder en la opinión pública contra los desmanes del poder, ¿verdad? Es un fiscalizador en todo caso. Pero cuando en esencia sos independiente de los poderes fácticos, pero cuando sos poder fáctico, entras en contradicción. De eso ha habido y muchos ejemplos en la televisora, en las radios y en la prensa escrita en Nicaragua, no llamemos a engaño. Pero esa es la gran oportunidad que brinda precisamente los acontecimientos de abril 2018, de que los medios, en tanto los dueños de los medios, empiecen a reflexionar sobre el papel que están jugando, y en ese sentido se da una resignificación del medio. Y hay algunos medios que perecen y hay otros que perviven y tienen esta pujanza. Ahora, pero como han surgido en medio de una contradicción brutal, donde vos tenías que tomar partido, porque en esta lucha no hay neutrales. Si vos me decís, si yo por ejercer mi profesión estoy en el exilio, hay un enemigo que me tiene, un enemigo mío del ejercicio del periodismo que me tiene en el exilio. Entonces yo voy a informar, pero no voy a ser neutral. Ni siquiera voy a... Pero tampoco, hacer objetivo. Pero tampoco me voy a convertir en un propagandista, que esa es una gran diferencia. Personalmente a mí no me gustan los epítetos que algunos otros colegas utilizan. Pero yo demuestro en mi línea editorial, hablo por la mesa redonda, para mí Daniel Ortega es un dictador. Y entonces, en consecuencia, toda la información que sale referida a Daniel Ortega, que es un dictador y que hay una vicedictadora, que son corruptos. Sí, trato de mostrar constantemente los niveles de corrupción de esos grupos. Que son asesinos, no lo digo yo reproduzco lo que dicen los informes de derechos humanos. Sus hechos. Pero además están los testigos presenciales que nos dan cuenta de esto. Pero además está el hecho de ser testigo presencial. Cuando ven las marchas, yo vi los asesinatos en Nauca. Yo estuve en la Divina Misericordia, que no me cuenten cuentos. ¿Me explico? Entonces yo no puedo estar a un lado de esta contienda. Ni en medio. Ni en medio, pero vayan a ver toda mi línea. Yo nunca como periodista he pedido que aquí maten a los periodistas que conforman la caterva de propagandistas del régimen. Son soeces, son bajos, son ruines, son microfoneros, no procesan, ellos reproducen, ¿verdad? Como loros. No procesan información. Entonces, hay una gran diferencia. Y hombre, si yo soy periodista, ellos no son mi paradigma. Ellos son mi contraparadigma. Yo no puedo parecerme a ellos en nada. Hay otros modelos. Entonces yo trato de guardarnos
ser ecuánime, pues vean las fotografías que yo publico del régimen. Soy el que menos epíteto utiliza. Hay otros que van al extremo diciendo que todavía lo llaman presidente y vicepresidenta. Yo no. Yo respeto eso, pero no lo asumo. Entonces, este proceso del 2018 abrió también una amplia discusión en el seno de los comunicadores y de los periodistas sobre el contenido del ser periodista y el contenido del ser medio de comunicación. La batalla la están dando fundamentalmente los jóvenes. Son jóvenes periodistas que están en esta lucha por la información. Mira lo que pasa. No hay fuentes que quieran darnos información de manera abierta, pública, así como estamos face to face. Sí. Porque la dictadura los encarcela. Yo te puedo mencionar 3 nombres, ¿verdad?, de connotados que antes estaban regularmente en mi programa. Ya no pueden. ¿Por qué? Eso te denota miedo, eso te denota un malestar. Ese malestar se llama Yo Daniel soy un par Ortega. de los tuyos que los han amenazado, de los que estaban en tu programa. Claro que sí. Y 2 o varios Y que de los les míos, mandó por a ejemplo. decir el jefe del ejército, te voy a mandar a matar. Así es, así es. Entonces, vos te encontrás con esas son las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Todos estos propagandistas del régimen que no dicen de nosotros que recibimos un montón de plata, que somos esto, lo otro. Es más, ellos han llegado a pedir nuestra muerte. Y yo no recuerdo a ningún periodista, es más, meto mis manos al fuego por decir en este momento que no ha habido ningún periodista que haya deseado la muerte de ninguno de estos periodistas o pseudo periodistas o propagandistas. Los vemos en su dimensión tal y como son. Ellos tomaron su decisión. Para no decir lo que dijo la Chayo y sus términos de micro y esto, digámosle, minucias. No, que el epíteto, no, pues yo sé que vos no yo digo lo que puedo sostener. Sí puedo sostener que son propagandistas, lo puedo sostener, lo puedo argumentar, lo son. Son panfletarios. Son abyectos al régimen, claro que lo son. ¿Con qué interés? Ellos lo saben. Vayan a ver, pues ahí apliquemos la técnica de la criminología. Cómo viven, dónde viven, qué hacen, qué ganan. Sigamos la pista del dinero y te vas a dar cuenta de por qué están haciendo esto. Hay valores ahí supremos, hay ideología ahí, hay ideales. No hay nada. No hay nada, hay intereses. Hay intereses, hay, si tenías una casita, entonces ahora quieres tener una casona, ¿verdad? Entonces escupís en ruedas, pues estás ganando, qué sé yo, $4,000 mensuales, más lo que te da el poder, pues, ¿verdad? Más el tráfico de influencia. ¿Me explico? Entonces, destruir al oponente, para eso se encargan, son fusileros. Entonces, yo lamento mucho que ellos hayan tomado esa decisión, pero la tomaron. Hay algunos que inclusive digo, esos cobardes que se fueron al exilio, y yo inmediatamente reposté, bueno, tal vez que Daniel Ortega, Humberto Ortega y todos los demás fueron cobardes porque también estuvieron aquí exiliados cuando ellos prácticamente hasta el triunfo. Mientras nosotros estábamos combatiendo, ellos estaban... Entonces eran cobardes, entonces no siguieron por esa línea, ¿verdad? O como a mí me acusan sistemáticamente de ser de un partido al cual yo no pertenecí nunca, que es el famoso MRS, una idea construida por Absalón Pastora en el programa Cuarto Poder. Entonces, a eso llegan, a denigrar. Hombre, porque yo admitiría, si yo he sido miembro de un partido, ¿por qué no lo voy a admitir? Yo tengo amigos liberales, conservadores, tengo amigos socialcristianos, tengo amigos socialdemócratas, tengo amigos MRS. ¿Cuál es el problema? Ahora, ellos mienten, ¿verdad? Y fíjate que el otro día, ayer, estaba leyendo un comentario de alguien que además tienen el denominador común de que no dan la cara, porque cuando vos pinchás para ver la página de quién es el sujeto desconocido, no existe la página. Entonces, ni foto de archivo, ni foto de perfil. Son fusileros. ¿Y sabes qué dijeron? Que no perdieran el tiempo con Sergio Marín, porque Sergio Marín era
había sido del Ministerio del Interior en el área de espionaje y contraespionaje. Y dije, wow, dije yo, qué bueno, pues ahora ya estoy en el espionaje y el contraespionaje, dije yo, ¿verdad? Y entonces, y lo otro, que Sergio Marín se ha hecho millonario por la lucha. Vaya, digo yo, millonario, quisiera ver al menos, no 1.000.000, 10.000 quisiera ver. Lo que tenemos nos cuesta, es la contribución de una serie de gente honesta, que son nuestros seguidores y que contribuyen con nosotros. Mira, no me lo preguntas, pero a veces yo pago el internet por una remesa que me manda alguien que nunca nos hemos visto en persona, que ha resultado una relación empática a partir de lo que yo hago. Y me decía un periodista español que me entrevistó cuando yo le decía las penurias, miren, en España es igual, pero allá las audiencias sostienen a los periodistas con sus contribuciones. Y esa es la tendencia que estamos llevando. Vos ves que Carlos Fernández está pidiendo, ¿verdad? Contribuciones para poder pagar los gastos. Sí. Y allá hay un trasnochado venezolano que tiene sede en Miami, que me llama, me manda un mensaje porque quiere entrevistarme para que yo le dé cuentas de 150 millones de dólares que yo he recibido. Entonces yo ni siquiera le contesté. Y ahí anduvo circulando. Oíme, más de lo que el Congreso de los Estados Unidos le había dado la contra, 100 millones de dólares, ¿te acordás? Sí. O sea, son unas invenciones y ahí hay algún trasnochadito que se lo cree y que reproduce. Esa es mala intención, eso es denigrar. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Yo, mira, pongo mi nombre completo, Sergio Marín, cuento mi propia historia, tengo los perfiles que tengo en las redes sociales y punto. Y todos los días estoy en contacto con la gente. ¿Por qué me tendría yo que ocultar? Fíjate que la otra vez me fui a una movilización gigantesca que hacen aquí los ticos sobre la diversidad sexual. Y publiqué una fotografía donde yo me encontré a un nica, ¿verdad? Que es trans. Y que vos la ves y decías, la puchica, te confundí, pues un hombre alto o un trans alto. Y lo vuelvo a ver y me toman la fotografía y yo hago una nota, porque a esa persona yo la había entrevistado en Managua en el 2016, su caso fue muy notorio, con estos afanes del transgénero. Yo lo entrevisté y aquí me lo vienen a encontrar. Después vos sabés los comentarios de la gente chabacana. Va a salir armado de ahí, viejo tal. Entonces digo yo, eso es inducido. Fíjate que yo tengo 2 o 3 personas que están sistemáticamente en mis redes sociales denigrándome. No aportan ninguna prueba y se tiran los tapazos, como lo hizo Moisés Absalón diciendo que yo era. Le pedí pruebas. Entonces sacó una fotografía de un evento público que yo había hecho, el lanzamiento de mi página web antes de los acontecimientos de abril 2018. Eso habría sido como en el 2016, imagínate, tal vez antes. Pero le digo yo, pero no sacaste donde tengo fotos con los liberales y con los conservadores y con los otros que asistieron. Eso se llama manipulación de la información. Entonces, si ese es el periodismo que ellos hacen, ¿verdad? Para mí no lo es. Entonces nosotros tenemos que hacer una cosa totalmente diferente. Y sobre el tema, para ya cerrarlo, sobre el tema de la independencia, no todos los medios de comunicación son independientes. Aquí para ser independiente necesitas realmente jugártela. Realmente jugártela. A mí algunos han pretendido acusarme de decir que solamente llevo a sanistas. Eso no es cierto, también llevo a liberales. Por mi programa han pasado todos. Y cuando hablo de todos, es todos. Católicos, cristianos, esotéricos, etcétera. Si nos vamos por la vía de la religión, científicos sociales de una tendencia, de otra, etcétera, etcétera. Entonces, son ganas de molestar de la gente. Y muchas veces son de esos personajes que nos dan la cara. Entonces yo no le presto
atención. Sin embargo, eso va generando una especie de, ¿qué es lo que ellos persiguen? Denigrar a la persona. Ahora, la pregunta es el millón. ¿Crees vos que en el periodismo del exilio existe lo que se le llamaba en Nicaragua venadero? De todo hay en el reino de Dios. De todo hay en el reino de Dios. Pero eso es personal. ¿Verdad? Eso es personal. Eso es. Nosotros tenemos un código de ética en PECIN que apunta precisamente en ese sentido, pero hay que cuidarse del halago. ¿Verdad? Mira, te voy a decir una cosa a propósito. Publico una información y que yo sé que es cierta porque una fuente me ha dicho que, por un lado, que sí, el otro me ha dicho también, me lo ha corroborado. Después se meten en mis redes sociales, ¿verdad? Porque mi teléfono es público y me dice, quita esa información. No sea abusivo. Y empiezan los epítetos con una persona que vos empezás a interactuar que no conocés. Ellos me conocen perfectamente, saben quién soy, saben dónde estoy, saben mi número, y yo no las conozco. Y me dan órdenes diciéndome que yo estoy arriesgando tal y tal y tal cosa. Entonces yo, identifíquese, por favor. En segundo lugar, a ver, explíqueme. Deme, según su versión, cuáles son los hechos verdaderos para yo poder enriquecer la nota, porque no la puedo quitar. Deme información. Hasta ahí nomás llegan. Hay otros que lo hacen de buena fe. Mira, hermano, no afectemos a la persona. Así, yo lo entiendo. Pero ahí se pasa. Entonces, de todo encontrás acá. De todo. Este trabajo no es fácil. Hay que llevarlo con mucho tiempo. Es un trabajo apasionante. A mí me encanta, pues. Hay que estar atento a la información. A veces nos estamos repitiendo porque un solo hecho se repite en varios medios de comunicación. Y bueno, hay también la lucha por la diferenciación, ¿verdad? Hay otros que tienen la lucha por la primicia. Yo no soy tanto de primicia, pues. Me interesan más los por qué y los para qué, no el hecho que está referido pues al qué, el cuándo, el dónde y el cómo. Yo me interesa si sucedió el algo. primiciero es un poco amarillentón, ¿verdad? El primiciero es un poco amarillentón. No necesariamente, muy bullicioso, pues, ¿verdad? Muy bullicioso. Bueno, Chino, yo creo que ya estamos, ¿verdad? Bueno, creo que ha sido enriquecedor porque hablar desde una perspectiva de alguien que no es periodista y que te esté entrevistando a alguien que no es periodista, pero que hoy lo conoce medio mundo, te permite llegar a personas que nos siguen en Nicaragua en gran cantidad, sobre todo ese sector del gobierno, ha sido muy enriquecedor en ese sentido, en aclararle a sectores de que no se han manchado las manos de sangre, de que aquí los podemos acoger. Pero sobre todo, aclarar el papel del periodismo. Para cerrar, aparte de las perspectivas que puedes manifestar actualmente el periodismo, yo solo quiero hacerte una pregunta y vos mismo cerrás para no estar atrasando a la gente, en el sentido de que crees vos que sea posible la unidad del periodismo en el exilio. Nosotros estamos unidos. Nosotros estamos unidos. Nosotros tenemos encuentros fraternos, ¿verdad? Porque estamos en la misma situación. Nuestra lucha es la misma lucha. ¿Cuál es nuestra lucha? Nuestra lucha es con poco hacer mucho. Siempre estamos pensando en fuentes, en otras fuentes, sobre un mismo hecho, en contrastar, en verificar. En las condiciones de Nicaragua eso es sumamente difícil. Lo otro, estamos incursionando en técnicas novedosas como el podcast para llegar a audiencias. Estamos incursionando en los multimedia para darle una visión, ¿verdad?, de 360 grados a la gente sobre un determinado hecho. Tratamos de ejercer balance, es decir,
punto y contrapunto. Lo que dice un implicado, un agraviado, ¿verdad? Y su derecho a su defensa, es decir, argumentos y contraargumentos en la medida de lo posible. En Nicaragua no hay gente que quiera debatir, no tenemos esa costumbre, no hemos aprendido a discutir, a defender nuestras ideas. Digamos, la retórica como ciencia no es del nicaragüense, ¿verdad? Nosotros tratamos de imponer nuestras ideas y no de debatirlas para esclarecer los hechos y llegar a la verdad, no a mi verdad. Entonces, a veces tenés que entrevistar por separado. Este personaje me dice una cosa sobre un hecho y al día siguiente el otro personaje me dice su versión sobre ese hecho. Cuando lo más rico sería juntarlos Y debatan. y que empiecen a debatir, ¿verdad? Yo soy un intermediario en la información. Eso no se logra en Nicaragua. Pero estamos siempre en este afán de mejorar día a día nuestras entregas. Todos, sin excepción. Todos con sus propios estilos, todos con sus fortalezas y todos con sus debilidades. Te voy a hacer unas preguntitas rapidito sobre la impresión de cada personaje. Esto se lo he hecho casi a todos los que he entrevistado. Lo que se te venga a la mente cuando te digo un personaje. Rosario Murillo. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Ojalá tenga el perdón de Dios. Julio Avilés. Idiota. Lenín Serna. Lenín. Siempre escondida, siempre oscura. Bayardo Arce. Creo que planteó una buena estrategia de hacerse comandante para hacer en su esencia lo que realmente quería hacer. Empresario, codearse con una alta burguesía. Un desclasado. Un desclasado. Oh, interesante eso. Interesantísimo. Ay, Santiago Aburto. ¿Quién es Santiago? Ya sé que es complicado, pero ¿Quién es? interesante también la respuesta. Muy buena. Muy buena. Paco Díaz. Dicen que es un alcohólico redomado, pobrecito. Te voy a hablar para terminar, de alguien que fue mi amigo. Teníamos el mismo cargo dentro de la seguridad personal, éramos subdirectores de escuela, los dos. Y uno de mis colaboradores en la actividad, ¿vos te acordás de la actividad que hice por 15 años a los niños de Condea? Que repartía juguetes y eso. Y la vi Él era mi referida en las colaborador. redes sociales. Sí, cerremos con... No, tengo que cerrar con dos. Antes de ese, Luis Caña. Tiene una cara nefasta. Qué interesante. Y cerramos con Renesón, Horacio Roche. Peligroso, sumamente peligroso. Tus palabras de despedida, hermano. ¿Y qué quiero referirme ahora que mencionaste a este comisionado jefe de la policía que me dicen que es un alcohólico? A veces se vuela hasta 3 meses bebiendo guaro. Vos sabes que él me mandó a amenazar. Buscó a un allegado de los dos y utilizó a una persona que yo la tenía en alta estima. Él va a saber, ¿verdad? Si acaso escucha esta entrevista, él va a saber a quién me refiero, ¿no? Un amigo que yo estimaba mucho, ¿verdad? Llegaba constantemente a sus oficinas en el centro comercial Managua. Y no es Aldo Díaz, ¿verdad? Para que no se confunda que también tenía oficina ahí, era del otro extremo de las oficinas de Aldo. Y empresario, Aldo no era empresario. Entonces, empecé a cosechar una amistad muy buena con este personaje. Y de repente, con los sucesos, me llama, ¿verdad? Y me dice que él está sumamente preocupado y que me dice que
ha recibido un mensaje de su amigo, Paco Díaz, y que me dice, pues, ¿verdad? Que me aconseja que me retire del asunto, que deje de hacer lo que estaba haciendo. Y entonces yo le dije, fíjate que no me duele lo que ese pendejo me manda a decir, sino que sea vos el que me lo diga, que sea vos el que te prestes a ¿Ya sabes decirlo. cómo se llama eso, verdad? Profilaxis persuasiva, en los términos de seguridad. Entonces me dio mucho coraje y ya lo descarté como amigo, pues, ¿verdad? Porque digo, nunca te viste, debiste haberle dicho que no eras vos el hombre indicado para mandarme ese mensaje, pero si te estás prestando a él es por dos razones, o porque algo te tiene, ¿verdad? O porque vos te serviste, pues, ¿verdad? Para eso. Hasta ahí nomás. ¿No? Conozco de otro personaje que tiene que ver con la Minta, con el marido de la Minta, que este lo hizo en 2 ocasiones, ¿verdad? Que utilizó a una persona amiga para decirme, ¿verdad? Lo que él no tuvo, pues le interesa decirme, ¿no? Que me quedara callado, ¿verdad? Que no afectara la institucionalidad de la policía. Al contrario, estoy fortaleciendo la institucionalidad de la policía. Bueno, pues ese personaje movió sus pasos, hermano de un buen amigo mío, ¿eh? Ya murió, ambos hijos de un coronel de la Guardia de Somoza. Te estoy hablando del marido de la Minta Granera, Sí. que era el personaje que utilizó a un amigo mío para mandarme en 2 ocasiones mensajes de silencio. Entonces a eso nos enfrentábamos siempre, ¿verdad? O, ¿qué te digo? Cuando salía de Cuarto Poder, lo voy a decir porque además es verdad, botó la gorra el reverendo Casco, y cuando nos estábamos montando a nuestros respectivos vehículos, él dijo que él tenía, ¿verdad?, las ganas de darme un vergazo, así me lo dijo. El reverendazo. Y Tenía entonces que yo le dije, hacer tu reverendo. y entonces yo le dije, y de ahí me sorprende, usted no es reverendo, usted no busca la paz, ¿verdad? Usted quiere continuar, ¿verdad?, por otros métodos, lo que yo le acabo de decir en el programa, botó la gorra. Y si Absalón también me amenazó con pistola. ¿Eh? Es decir, me hizo la seña de la pistola porque muchos jodían, ¿no? Claro, ahí nos ven ahora y lo publican donde salíamos, ¿verdad?, la fotografía. Pero de eso es intolerante. Y hay otro personaje de la empresa privada que también botó la gorra y me ofreció pencazo. Este no lo voy a decir. Es un pobre personaje. Un pobre personaje, a pesar de que es un inmensamente rico con todos los negocios turbios que ha hecho con la dictadura. Un gran empresario él, ¿verdad? Ya, pues. De todo ahí en la vida del Señor. Tu despedida para mi audiencia, mi hermano. Bueno, un gusto tenerte, muy exhaustivo, ¿verdad? Pero un gusto tener esta conversación franca, amena con vos. Esto llega ahí a tu público, ¿verdad? Que si es sandinista, sepan que no hay amenazas para los sandinistas, hay amenazas para los criminales. Es correcto. Eso debe quedar claro. Es decir, si Dios me presta vida y estoy en este proceso, haré uso de mi medio para propagar el término de la justicia, no de la venganza. No de la venganza. Hay que pensar en las familias, hay que reconstruir el tejido social que la dictadura ha desbaratado. Yo vengo de una familia dividida por ideas en la década de los 80 y conocí muchas historias de familias divididas y muy connotadas, de tal manera que sé lo que siente, pues, ¿verdad? Lo que se siente tener una familia dividida. Y creo yo que eso es parte de las grandes tareas que tenemos de frente como nicaragüenses. ¿Qué me importa a mí? ¿Verdad? Salvo que no sea el fascismo, ¿verdad?, la ideología, porque está proscrita en el mundo, salvo no sea esa ideología, ¿verdad?, que la propaguen con impunidad, yo no tengo problemas con el derecho de pensamiento, ¿verdad? Y por eso uno de los afanes es no que piensen como yo, sino que
que hay un método de pensamiento, de raciocinio, que la gente se pregunte por qué constantemente, como hace una criatura. Papá, ¿y por qué el sonido de las campanas? Papá, ¿y por qué es dulce el pastel? Papá, ¿y por qué es salado el mar? Papá, ¿y por qué me caí? Y los niños joden con esas preguntas a los padres. Pues así, nosotros tenemos que preguntarnos constantemente, ¿y por qué me está diciendo esto este? ¿Qué hay detrás de lo que me está diciendo? Pero hacer juicios correctos y empezar a leer y empezar a aprender a pensar y a aprender a verbalizar lo que se piensa. Yo creo que hay que hacerlo. Esos son los retos. Si Nicaragua es bella, y los nicaragüenses somos los tremendos. Un gusto, Chino. Quiero agradecerte en nombre de la audiencia y de varias personas, ¿verdad?, que estuvieron en las dos fases por el cortón técnico que tuvimos y ahí están fieles y ahí siguen. Eso ha sido tan educativo, informativo y un gran aprendizaje. Yo no soy periodista y creo que son de las personas más ecuánimes, son de las personas más prudentes y no la prudencia del cobarde, porque muchos se esconden en la prudencia escondiendo su cobardía. Siempre, a pesar de que ahora ya un montón de gente no tiene problemas en que hablemos, en que nos miren juntos, fue un proceso de casi un año de lo que tengo de estar aquí para que se dieran cuenta quién es el Chino. Sin embargo, vos siempre fuiste el periodista que ha estado allí, que si no platicamos o nos consultamos en una entrevista, lo hacemos privadamente y continuamente. Y no ha existido eso, el del manejarse. Y eso te lo agradezco en nombre de este programa. Muchas gracias, hombre. Y siempre a tus órdenes, ¿oíste? Que estés bien. Un saludo a tu audiencia. Gracias, espero que te cures. Bueno, ha sido un excelente programa y agradeciendo pues aquí al licenciado, yo le digo doctor Sergio Marín Cornavaca, y agradeciéndoles a ustedes la presencia. Ha sido un programa interesantísimo, muy interesante, muy educativo y de mucho aprendizaje para mí, que raramente me quedo mucho tiempo callado. Creo que solo le hice 2 interrupciones, de verdad. Y vamos a ver, yo no sé si Tito sigue por ahí, pero creo que Tito está enfermo, pero ya hablamos pues, y va a estar interesante, creo, la próxima vez que tengamos aquí a Tito. Andamos buscando otros personajes. Me decía a mí Sacha Kalin que no solo entrevisté a los cabezones. El problema es que a la gente más sencilla no le gusta dar entrevistas, pero vamos a tratar de dar, estamos ya tratando, por decirlo así, con otras personas de la masividad del pueblo, como decía alguien ahí, de los de a pie, para que también nos den sus posiciones. Hemos tenido ya varios personajes, ha sido tanto el fin de año como hoy, arrancamos con Sergio Marín, y creo que estamos aprendiendo, y creo que he aprendido bastante, porque yo no he sido periodista, yo soy un pleitista, ¿verdad? Y creo que vamos a tener mejor. Voy a terminar de decir algo sobre Hugo Torres. Ya dije lo que tenía que decir sobre Luis Carrión. Hugo Torres no se vio envuelto en crímenes. Hugo Torres fue el jefe de la dirección política del ejército. Era el encargado de la situación política partidaria. Y como jefe de la seguridad no le tocó participar en los crímenes porque Tomás Borges no confiaba en él, porque creía que, como a Tomás y a Luis Carrión lo sacaron de la jefatura del ejército, que eran los 2 comandantes en jefe adjuntos, porque el comandante en jefe era Humberto se los quería sacudir, les dieron el Ministerio del Interior
Y como lo dije, le pusieron de segundo a Luis Carrión, que no debió ser porque ambos eran comandantes de la revolución. Y se tuvo que llevar a Hugo Torres, que antes de fundarse el Ministerio del Interior se había fundado la seguridad, y por eso los que estuvimos en la seguridad como fundadores nos consideran fundadores del ejército, porque se comenzó dentro del ejército y las primeras oficinas las tuvimos en el casino militar, al lado de abajo, de arriba, perdón, que sería el este de lo que era la Comandancia General del Ejército. Ahí estuvimos con Hugo Torres, con Ferretti, y Tomás se lo sacudió porque no confiaba en él, porque consideraba que era una ficha de Humberto Ortega. Ya los crímenes de la seguridad se comienzan a dar y a conocer con la llegada de Lenin Serna a inicios del año 80. Si hay alguna pregunta, ¿qué les pareció el programa? Si no la hay, pues nos vamos a despedir. Fue un poquito extenso, pero creo que interesantísimo, ¿no? Además que de que Sergio tiene el don de gentes que le dicen, ¿no? Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua pronto libre. Viva el pueblo nicaragüense, las mujeres nicaragüenses, los estudiantes nicaragüenses, la juventud nicaragüense, los campesinos, los profesionales, los obreros del pueblo nicaragüense. Y ojalá pronto demos al traste con esta criminal dictadura. Nos vemos en la próxima.